Yasmín Ugalde, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Nuevamente una disculpa por la larga espera. Te mando un abrazo. Hola Vicente, ¿cómo estás? A ti y a tu auditorio en esta candente noche, ¿no? Sí, hasta calor ya me dio mi querida Yasmín Ugalde y espero que dejemos la víbora chillando, como decimos aquí en Sin Censura, porque vamos a hablar con Gustavo Daniel Rodríguez Atlagua, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, de esta invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden para que visite México en septiembre, lo que echa por tierra esta narrativa de que Biden está enojado con López Obrador, que Biden le iba a pasar factura a López Obrador por no reconocer su victoria en momento y forma. Le agradezco mucho, licenciado Gustavo Daniel Rodríguez Atlagua, por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, Vicente. Yasmín, un gusto de estar aquí con ustedes el día de hoy. Lo escuchamos, pero no lo vemos. Le voy a pedir al equipo de producción, a menos que yo sea el del problema con la conexión. Pero bueno, nos vamos con estos temas que creo que son importantes. Hace unos días, Yasmín, desde diferentes trincheras, Raimundo Riva Palacio, los intelectuales orgánicos, pues hablan de una relación que pende de un hilo, así como con pinzas, entre López Obrador y Joe Biden, entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Y salvo que tú veas otra cosa, yo veo que la relación va viento en popa. Habló con Kamala Harris el presidente el lunes, ya visitó Kamala Harris el país. ¿Qué más tiene que ocurrir para que vean que pareciera que López Obrador está llevando a su terreno esta relación? Pues mira, no sé qué más tenga que ocurrir para convencerlos a ellos y a ellas de estos que insisten en querer ver caer el gobierno de López Obrador, pero definitivamente sabemos que en esta agenda bilateral hay temas importantes como el de migración, seguridad, economía, que están por delante. Hay algo importante a resaltar y me parece que es un excelente momento para hacerlo, y es el tema de la soberanía. Sabemos que hay una buena relación, aunque también sabemos que México está en la punta, pues, de llevar esta agenda diplomática con otros países muy, muy avanzada. Pues, por un lado está el tema de Estados Unidos, pero lo que acabamos de escuchar con Alina Duarte, pues el diálogo con Venezuela, el exhorto que se ha pedido para el bloqueo con Cuba, etcétera, pues hay una autoridad moral que tiene México, con, por supuesto, a la cabeza su presidente, que le permite empujar esta agenda con mucha más seriedad, ¿no? Esta autoridad moral de la que se ha referido Andrés Manuel López Obrador desde hace tiempo, ¿no? Así es, licenciado. ¿Usted cómo ve esta relación México-Estados Unidos con Andrés Manuel López Obrador? Primero con Trump y ahora con Biden. Efectivamente, es un acierto grandísimo el hecho de que se haya invitado al presidente Biden a acudir a finales de septiembre a la Ciudad de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como bien ya lo dijiste, tira por completo lo que se comentaba de que no lo felicitó, que esto va a generar que no haya una buena relación. Bueno, pues es así que es tan importante la relación con México del presidente Biden que instruyó a Kamala Harris a que hablara directamente con pues que se pusiera, en contacto directamente con el gobierno mexicano. Ya mandó a miembros de su equipo precisamente de avanzada para platicar estos temas tan importantes de la agenda binacional. Por supuesto que para Estados Unidos el tema México es bien importante y no lo van a dejar de lado. Tan es así que pues nombró a Ken Salazar, el cual ya fue ratificado por el Senado como embajador en México, quien es una persona muy cercana al actual presidente Biden. Lo conoce desde hace más de 20 años. Esto pues nos da a entender lo importante que es la relación con México para el presidente Biden, y me parece que los temas que se van a manejar, México tiene mucho de cómo negociar, como ya bien lo comentaron ustedes también, el tema de la seguridad, de la migración, del desarrollo económico. Se está platicando a través de estas reuniones que han tenido de regresar nuevamente el diálogo económico de alto nivel a principios de septiembre, me parece, si mal no estoy. Y pues bueno,
deja la puerta abierta para que la relación se empiece a consolidar de una manera muy efectiva. También tenemos por otro lado, pues, las promesas que hizo el presidente. Tenemos también, el gobierno de México tiene también que hablar acerca de, sobre todo, los soñadores, estos miembros de DACA, que son aproximadamente 800,000 y que la mayoría son de origen mexicano. Entonces está por supuesto, también el tema de la reforma migratoria que prometió para casi 6 millones de mexicanos viviendo de manera indocumentada en Estados Unidos. Tenemos a los 36, 37 millones de mexicanos residiendo, mexicanos, mexicoamericanos, residentes en general, toda la población residiendo en Estados Unidos, que pues es impensable creer que no iba a haber una relación y que no se iba a comenzar con el pie derecho. Es muy importante para ambos gobiernos tener este acercamiento y yo auguro muy buenas cosas. Así es, y el tema de seguridad y el tema de migración coloca a México en una oportunidad histórica con la autoridad moral de la que tanto habla el presidente Andrés Manuel López Obrador para negociar con Estados Unidos. Yasmín, en momentos en que también me informan que de la frontera se está repatriando o expulsando a migrantes sin los protocolos necesarios para evitar contagios del COVID-19. Tantos temas que hay que abordar y de los que debemos de estar al pendiente también nosotros, pero que pareciera que son prioridad por primera vez en muchos años para el gobierno de Estados Unidos, para que no se les convierta en una crisis como las que hemos visto en los últimos años en la frontera, Yasmín. Así es, el tema migratorio nos lleva a pensar una cosa, pues la reapertura de la frontera, dado que en la pandemia recordemos que está muy limitado el tema, y hablar de la autoridad moral pues implica precisamente que tiene la capacidad de negociar para poder hablar de condiciones distintas en la migración. Dices, la prioridad. Normalmente en la relación con Estados Unidos, las prioridades las han puesto ellos en los anteriores gobiernos. Este es el primer gobierno que puede poner prioridades, también las prioridades de México, en la mesa, en la agenda. A mí me parece eso muy singular de los recientes hechos. Evidentemente, digo, los opositores, los que quieren ver caer la cuarta transformación, no lo logran ver. Prefieren ver a un presidente entregado, como lo hemos tenido en otras ocasiones, que más servilistas, que abogando por la soberanía de este país, preferirían ver ello. Y a mí me parece importante hablar de este tema el día de hoy precisamente porque hablar de los otros países es hablar de la intervención que ha recibido en muchas ocasiones este país y otros en Latinoamérica, y muchas veces ha sido precisamente por Estados Unidos, ¿no? Así es. Licenciado Gustavo Daniel Rodríguez Atlagua, usted es especialista en temas migratorios de la frontera, activista, voluntario en diversas organizaciones promigrantes a lo largo de esta frontera. ¿Se llegará a algún acuerdo importante? ¿Usted ve a futuro, no sé si cercano, mediano o incluso a largo plazo, algún acuerdo importante para mejorar estos temas que no solamente incluyen o involucran a hermanos y hermanas centroamericanos, sino también a mexicanos que buscan, pues siguen buscando una mejor vida en Estados Unidos? Licenciado, perdón que te interrumpa, pero creo que te has quitado el sonido y no te estábamos escuchando. Te ofrezco una disculpa. Estas cosas que a veces nos vuelven locos de la tecnología y de las conexiones. Sí. Bueno, primeramente con la cuestión de la reapertura de la frontera, es un tema primordial para ambos países debido a que
se están perdiendo mucho dinero debido al cierre de la frontera. Tan solo aquí en la ciudad de Tucson, que es donde yo radico, según estimaciones oficiales, $1 millón diariamente se pierden debido al cierre de la frontera, ya que es muy común que la gente con visa de turista cruce a realizar sus compras, a sus visitas médicas, en fin, realizan su vida entre ambos países, y pues es un tema primordial para ambos, la reapertura. Lamentablemente, yo que trabajo con organizaciones sin fines de lucro, estamos viendo actualmente que hay un rebrote de casos de COVID, específicamente en los albergues en la frontera. Se está nuevamente viendo una cantidad de contagios importante, lo cual, pues desafortunadamente, creo que va a afectar para la reapertura de la frontera. Se tenía pensado que se hiciera lo más pronto posible, dentro de los próximos 2 meses. Sin embargo, con esta situación que se está presentando actualmente y que estamos viendo en la ciudad de Nogales, que hay un número importante de migrantes contagiados de COVID, y también por la zona fronteriza de Tijuana, San Diego, San Isidro, hay un número importante de personas contagiadas en albergues, pues me parece que va a complicar un poco esta situación. Hay que, dentro de la agenda de seguridad, está obviamente la cuestión de la seguridad sanitaria. Habría que tomar un asunto para mejorar las cuestiones de los migrantes, específicamente en estos albergues, ya que se encuentran pues con condiciones pues muy precarias. Desafortunadamente, hay personas que se encuentran hacinadas, y que esto provoca pues que efectivamente haya un brote mayor de este virus. Con respecto a los protocolos, bueno, desafortunadamente la actual administración prometió que iba a trabajar precisamente para evitar que los solicitantes de asilo y refugiados fueran regresados a México, como ha sido y como fue durante la administración de Donald Trump, con el programa Remain in Mexico, o Permanece en México, y los protocolos de protección al migrante, que de protección al migrante no tienen nada, que sencillamente lo que hacían era negarles la solicitud de asilo y hacerlos esperar en México, sin importar cuál fuese su nacionalidad, y que tuviesen que esperar inclusive periodos muy largos, como de 2 años, y que hay gente que todavía sigue esperando en la frontera para poder ser recibida en su caso de solicitud de asilo. Esto es algo que el presidente Donald Trump lo instauró, la actual administración lo quitó. Sin embargo, aún sigue una sección que se llama Título 42, en la cual todavía las autoridades están pues no permitiendo que ciertas personas, o que la mayoría de las personas, soliciten asilo y regresándolos a sus países de origen por cuestiones de seguridad sanitaria, porque representan un riesgo. Esto, hay muchas organizaciones que están luchando precisamente para que sea eliminado el Título 42, ya que va en contra del derecho humano que tienen de solicitar asilo, y pues obviamente de todos los principios de ayuda humanitaria. Desafortunadamente también en esta cuestión todavía se siguen haciendo deportaciones de nacionales que no son mexicanos a territorio nacional, y no solamente a lo largo de la frontera, sino también a lugares al sur de la frontera de México, a Tamaulipas, a Tabasco, a Chiapas, y ha habido reportes de que efectivamente son enviados allá, y de allí llevados en autobuses, presuntamente por autoridades mexicanas, a Guatemala, y donde son dejados a su suerte. Esto son reportes que hemos recibido por parte de migrantes centroamericanos, y me parece que es un tema que el gobierno de México tiene que poner en la mesa, aprovechando esta reunión, y es un tema central de la agenda bilateral. Y tenemos todas las herramientas para poder sentarnos y hacer un plan y un protocolo de acción para proteger a estos migrantes, ya que no solo es una cuestión humanitaria, sino también de seguridad nacional para ambos estados, y sobre todo en la parte fronteriza. ¿Por qué no cerramos, Yasmín Ugalde, licenciado? Por cierto, me da mucho gusto que hable con tanta claridad de una frontera que conozco,
perfectamente y que además quiero, como la frontera de Sonora y Arizona. Ojalá que las cosas mejoren. ¿Por qué no cerramos con una reflexión del momento histórico que vive la relación México-Estados Unidos con Biden y López Obrador como presidente? Y hacia adelante, ¿cuál sería, qué sería lo que podemos esperar? Se habla de inversión en Centroamérica, se habla incluso que estos comunicados de la vicepresidenta Kamala Harris van en sentido de lo que ya nos ha dicho por meses, si no es que años, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ir a las causas de la migración. Parecería que Estados Unidos ha tomado el discurso o las bases del discurso de Andrés Manuel López Obrador para esta relación bilateral. ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo lo ves tú, Yasmín? Pensarían dos cosas ahorita que dices, retoman un poco el discurso. Bueno, habría que resaltar hace unos meses precisamente Kenneth Salazar, que recientemente ya fue nombrado, él hacía precisamente alusión a esta idea de tiene que haber un cambio en la relación y un cambio transformador, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas esto del discurso, me queda claro que sí hay ahí ha impregnado el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, también en estas fronteras. Yo resaltaría algo nada más. Hablamos de migración, hablamos de seguridad, de economía, pero yo creo que algo que se va a poner en la agenda, una vez ya abierta esta comunicación de manera estrecha, seria, el tema que tiene que ver con el tráfico de armas, que ha sido algo que México ha impulsado y que ha sido de los temas que se han relegado, porque si bien se habla de narcotráfico en esta agenda, pero no se habla del fondo, uno de los grandes fondos que tiene que ver el que alimenta la violencia y el narcotráfico en nuestro país, que son estas grandes empresas que fabrican armas y que de manera ilegal se venden en nuestro país. Y que recientemente México pone el dedo y presenta una denuncia, pero que yo creo que será parte de esta agenda y habrá que ver en qué condiciones queda, ¿no? A mí me parece de resaltar y de estar atentos y atentas en ese sentido. Con eso cerraré. Claro que sí. Licenciado, ¿con qué cierra usted? Hablando de ese tema tan importante que comenta Yasmín, coincido, es realmente algo sin precedentes lo que está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación, el realizar una denuncia en una corte en Boston a 11 empresas de estas grandes empresas que se dedican a la fabricación de armas es un hecho sin precedentes, es algo que marca sin duda un antes y un después, y aunque esta denuncia quede como meramente simbólica, para el gobierno de México va a sentar un precedente muy importante de cómo es que nosotros vamos a hacer las cosas, cómo es que el gobierno mexicano se va a pegar de acuerdo a la ley y va a negociar y va a sentarse a hablar de estos temas tan importantes para ambos países, pero con acciones. Es algo que no se había hecho en ninguna otra administración, ni siquiera lo podríamos haber pensado en la administración de Calderón, que fue una de las más violentas y sangrientas y donde se utilizaron muchas de estas armas, que se hiciera una denuncia de este tipo. Y el hacer la denuncia ante una corte de los Estados Unidos, independientemente de que quede solamente en eso, es un hecho muy importante para el gobierno de México. El presidente Andrés Manuel, como bien sabemos, ha llevado este tema de la política exterior siguiendo la tradición mexicana, los principios de política exterior, de no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, y me parece que esta denuncia la han hecho muy bien, la hicieron con investigación, se llevaron 2 años, inclusive tengo conocimiento de que se les pidió a las representaciones de México en el exterior, en Estados Unidos, que estuviesen reportando todo lo relacionado al tráfico de armas, específicamente a los consulados de la frontera, para que se pudiera elaborar este documento y se llevara a cabo una demanda. Entonces, esto realmente pone de manifiesto cuál va a ser la acción del gobierno, cómo es que va a estar actuando y cómo se va a pegar a la ley para poder negociar estos temas tan importantes para ambos países, porque sí es bien cierto que para Estados Unidos le preocupa el crimen organizado y la violencia,
pero también hay que reconocer, y es importante que ellos también sepan, que parte de este poder armamentístico, por decirlo así, que tienen y que operan, es gracias a esta falta de regulación de la venta de armas en Estados Unidos. Licenciado, siempre es un placer escuchar a especialistas, a aliados en estos temas, y lo invito para que regrese muy pronto. Nuevamente le ofrezco una disculpa por la espera. Espero no haber dañado su agenda por esta espera, pero ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que lo siga en redes sociales y tal vez en sus trincheras, desde donde publique o en donde comparta sus visiones sobre este importante tema de relación bilateral? Claro que sí, pueden seguir publicaciones que realizo en el Instituto de Política Exterior, así aparece en Facebook y también en Twitter, Instituto de Política Exterior. De igual manera, pues en mis redes sociales aparezco con mi nombre como está, Gustavo Daniel Rodríguez Atlagua. Pueden seguirme en Twitter y en Facebook. Pues don Gustavo, le agradezco mucho y le mando un abrazo hasta Tucson, bella tierra que tantos bellos recuerdos me deja en mi vida. Disfrute y muchas gracias por habernos acompañado en Cuarto Grado aquí en Sin Censura. Un placer haber estado con ustedes. Les mando un abrazo. Igualmente, gracias. Yasmín Ugalde, cerramos contigo también ofreciéndote una disculpa por la extensa espera, pero hay que invitar a la gente para que esté al pendiente de los esfuerzos que se están haciendo en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Así es, pues bueno, despedirnos, invitarles a que sigan los contenidos que hay en el Instituto Nacional de Formación Política, si nos encuentran en Facebook, en Twitter, y hay también, recuerden, contenido importante en la plataforma de Morenflix, así la pueden encontrar, lo mismo, pero en Chairo. Gracias. Eso. Te mando un abrazo, Yasmín. Muchas gracias. Que pases excelente noche, Yasmín Ugalde, miembro del Instituto de Formación Política de Morena, hablando con nosotros sin censura.